La última luz del día bañó la ciudad costera en tonos ámbar y rosa, un pintoresco telón de fondo de la agridulce despedida que se desarrollaba en el umbral de la cabaña desgastada que había llegado a apreciar. El aire estaba teñido con el sabor salado del mar y una suave brisa susurraba a través de las hortensias en flor, llevando los gritos distantes de las gaviotas. Me quedé allí, con una sonrisa tensa grabada en mi rostro, viendo cómo las luces traseras del auto se difuminaban hacia el crepúsculo. El vehículo se llevó a las 3 personas que eran, para bien o para mal, mi familia. Mi esposo, Paul, se sentó en el asiento del conductor, con la mandíbula en una línea de preocupación que reflejaba los surcos en su frente. A su lado, mi suegra, Edith, se llevó el bolso al pecho, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación e impaciencia. En la parte de atrás, acurrucado entre una pila de maletas, estaba mi suegro, George, con su cabello plateado captando la luz que se desvanecía mientras miraba por la ventana, asintiendo tranquilizadoramente hacia mí. ¿Estás segura de que estarás bien, querida? La voz de Edith era tensa mientras se asomaba a la ventana, su mirada escudriñando la calle tranquila y vacía detrás de mí como si la respuesta estuviera allí. Asentí con la cabeza, mi voz mezclada con una fingida fragilidad. Absolutamente, solo necesito descansar. Este error me tomó por sorpresa, pero no es nada que un buen sueño no solucione. Me llevé una mano a la frente para enfatizar, esperando que transmitiera un rubor convincente de fiebre. Los ojos de Paul se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, pasando una conversación silenciosa entre nosotros. Podemos quedarnos, Elise. La conferencia no es hasta la próxima semana, y mamá y papá. Lo corté, sacudiendo la cabeza con decidida gentileza. Vete, insistí. Te has preparado para esto durante meses. No haré que te lo pierdas por mi culpa. Tomaré un vuelo a casa tan pronto como pueda. George finalmente habló, con una risita grave en su voz. Ella tiene razón, hijo. Elise es una galleta dura. Unos días de paz y tranquilidad podrían hacerle algún bien, ¿eh? Edith sintió de mala gana, todavía no del todo convencida. Llámanos en el momento en que necesites algo, dijo, suavizando su tono. Y no apresures tu recuperación. El auto comenzó a alejarse, y saludé con la mano, el papel de la esposa enferma se desmoronaba con cada segundo que pasaba. A medida que el sonido del motor se desvanecía, las cuerdas de tensión que me habían mantenido tan tensa comenzaron a desenredarse, y respiré hondo y liberador. Sola al fin, la pretensión se desvaneció como una capa desechada. Mi mente corría, no con miedo o soledad, sino con la emocionante promesa de los días venideros. Me volví para mirar hacia la cabaña, sus paredes guardaban el secreto de mis verdaderas intenciones. No te preocupes por mí, susurré en el espacio vacío, con una sonrisa sonando en mis labios. Preocúpate por mantenerte al día conmigo una vez que regreses. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic y me quedé solo en silencio, salvo por el pulso de las olas y el latido de mi corazón. Un lienzo de posibilidades se extendía ante mí, esperando el primer atrevido trazo de color. Esto no fue un final, sino un comienzo. Un adiós al mundo que conocían y el saludo al que estaba a punto de crear. Las calles empedradas de la ciudad costera tenían un encanto pintoresco que siempre parecía susurrar historias antiguas. Mientras serpenteaba por los callejones sinuosos, el peso de mi engañosa enfermedad se levantaba con cada paso, reemplazado por una anticipación eléctrica. Mi destino no estaba marcado en ningún mapa turístico, era mi refugio secreto, un lugar con el que me había topado durante un paseo solitario, un estudio oculto propiedad del enigmático maestro. La pesada y envejecida puerta de roble del estudio se abrió crujiendo, anunciando mi llegada al santuario de los aromas, aceite de linaza, trementina y el tenue moho de los lienzos envejecidos. El maestro, con su melena salvaje de cabello blanco y delantal salpicado, se apartó de su caballete con una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos hundidos. Ah, llega mi pupila estrella. Estaba empezando a pensar que había sucumbido a tu artimaña,
bromeó Maestro, con su voz rica en humor. Me reí, el sonido era más genuino de lo que había sido en días. En absoluto. Parece que el aire del mar tiene bastantes propiedades curativas. Se rió entre dientes, con las manos señalando grandiosamente hacia los lienzos que revestían las paredes. Entonces no perdamos más tiempo. Tenemos arte que anhelan hacer. Lo seguí hasta una esquina del estudio que se había convertido en la mía. Lienzos de diferentes tamaños se apoyaban contra la pared, cada uno de ellos un testigo silencioso de mi floreciente viaje al mundo del arte. El caballete más grande sostenía un lienzo que estaba completamente en blanco, mi próximo desafío. Hoy pintamos desde el alma. Deja que los colores cuenten tu historia, dijo Maestro mientras me entregaba una paleta llena de gotas de pintura. Dudé, el vasto vacío del lienzo reflejaba la repentina incertidumbre en mi corazón. ¿Qué pasa si no tengo nada que decir? Susurré, más para mí que para él. El maestro dejó su propio pincel y se paró a mi lado, suavizando su mirada. Cada corazón tiene un universo de historias, Elise. Confía en la tuya para guiar tu mano. Su aliento fue un suave empujón, dirigiéndome hacia el borde de un precipicio al que tenía demasiado miedo de acercarme. Mojé mi pincel en la pintura, las cerdas absorbieron color y coraje en igual medida. Cuando el primer golpe golpeó el lienzo, una vibrante franja de azul cobalto, fue como si una presa dentro de mí se hubiera roto. Siento que estoy revelando partes de mí mismo que nunca supe que existían, admití, el ritmo de la pintura envalentonando mi voz. Esa es la magia del arte, respondió Maestro, bailando con su propio pincel sobre su lienzo. Despega las capas de quienes creemos que somos para revelar quienes realmente podemos ser. Durante horas, pintamos en un silencio agradable, interrumpido solo por el tintineo ocasional de los pinceles o el suave roce de las espátulas. El estudio, con su caleidoscopio de colores y la gentil guía de un hombre que había visto el mundo a través de la lente de su arte, se convirtió en un capullo, dentro del cual podía transformarme. A medida que se acercaba el atardecer, Maestro finalmente retrocedió de su caballete, su creación un torbellino de colores que de alguna manera encontraron armonía en el lienzo. Se volvió para evaluar mi trabajo, sus ojos captaron el panorama de mi tempestad interior que había encontrado su camino hacia el lienzo. Brava, dijo, la única palabra cargada de aprobación. Has capturado algo crudo y hermoso. ¿Estás lista, Elise? El mundo merece ver esto. Dejé mi cepillo, una sensación de logro me invadió. La mujer que se había despedido de su familia todavía estaba allí, pero ahora compartía su existencia con el artista que había estado esperando en silencio su turno para pintar el mundo con sus propios matices de verdad. Las altas ventanas del estudio marcaban el comienzo de la luz de la mañana, salpicando la habitación con una luminosidad que se sentía casi celestial. El aroma salobre del mar se fusionó con la terrosidad de las pinturas, creando un aroma que, para mí, era la esencia misma de la libertad. En este nuevo día, el caballete se presentó ante mí no como un desafío, sino como un viejo amigo, un confidente al que estaba listo para revelar mis vulnerabilidades más profundas. Maestro me observaba desde el otro lado de la habitación, su presencia era una fuente constante de consuelo. Estaba mezclando una nueva variedad de pinturas, con la espátula raspando rítmicamente contra la tabla de madera. Empapé mi pincel en el azul cerúleo, el color de la tranquilidad, y me acerqué al lienzo con un suspiro que no me di cuenta de que había estado sosteniendo. El arte es como las mareas, comenzó Maestro, su voz rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Fluye y refluye, sana y calma. Es el ungüento para las heridas que no podemos ver. Dejé que sus palabras se hundieran, permitiéndoles asentarse en los espacios entre mis pensamientos. Mi pincel tocó el lienzo y dejé que el trazo fuera largo y fluido, un espejo de las olas ondulantes del exterior. Lo siento, murmuré. Con cada día, el dolor disminuye, la alegría crece. Maestro asintió, dejando a un lado su paleta para observar mi técnica. Muéstrame de dónde viene tu alegría, incitó.
Mezclé un amarillo vibrante, el tono de la luz del sol y los narcisos, y lo agregué al lienzo. Aquí, desde la luz, respondí, mi voz se hizo más fuerte. Y aquí, continué, agregando un toque de rosa, del amor que he conocido y del amor que anhelaba. Él asintió, entendiendo mis palabras tácitas. Y el dolor. Un tono más oscuro llegó a mi paleta, un gris tormentoso. Está aquí, acechando debajo de la superficie, dije, agregando una turbulenta corriente subterránea debajo de la serenidad de los azules y amarillos. Pero se está convirtiendo en parte de un panorama más amplio, no en el panorama en sí. Ese es el arte de sanar, Elise, dijo Maestro, sus ojos reflejando orgullo. Estás tomando el control de tu narrativa, pintando las cicatrices con belleza. Pasaban las horas, el estudio una cápsula donde el tiempo se doblaba a la voluntad de la creación. A medida que el sol se arqueaba por el cielo, mi pintura evolucionó, una sinfonía visual de mi viaje a través del dolor, la duda, el amor y la esperanza. Maestro rodeó mi caballete, sus pasos lentos y deliberados. Hoy has hecho más que pintar, observó. Has cosido los fragmentos de tu alma de nuevo con cada tono que has establecido. Di un paso atrás, viendo el lienzo no solo como una obra de arte, sino como un mapa de mi curación. Los colores ya no chocaban, conversaban, consolaban, celebraban. El día menguó y la luz se suavizó, proyectando un suave resplandor sobre el estudio. Mis ojos vagaban por la obra que había creado, un testimonio de la reparación de un espíritu una vez fracturado por el peso de las expectativas silenciosas. En el arte, como en la vida, la belleza radica en la curación, no solo en los curados, dijo Maestro, con la mano apoyada ligeramente en mi hombro. Lo miré a él, mi mentor y mi amigo, y asentí. Hoy pinté mi pasado, declaré. Mañana pinto mi futuro. El día de la exposición amaneció brillante y claro, una metáfora adecuada para el nuevo capítulo que estaba a punto de escribir. La Galería de Arte Local, un espacio encantador con altos techos abovedados y paredes que susurraban historias no contadas, estaba llena de energía de anticipación. La exposición fue la comidilla de la ciudad, no solo por el arte, sino por el misterioso nuevo artista, yo, bajo un seudónimo que el maestro me había ayudado a elegir. Mientras atravesaba las puertas de la galería, el sol de la mañana proyectaba sombras dramáticas en el piso, haciendo que las paredes blancas brillaran con calidez. Pinturas, esculturas e instalaciones de arte llenaron la sala, pero fue el rincón dedicado a mi trabajo el que tuvo una atracción magnética. Los lienzos en los que había vertido mi alma estaban ahora en exhibición, cada uno un capítulo vibrante de la narrativa tácita de mi vida. ¿Nervioso? La voz del maestro fue un estruendo reconfortante detrás de mí. Su presencia fue fundamental, un recordatorio del viaje que me había traído hasta aquí. Asentí, mi estómago un nudo de nervios. Aterrorizado, admití. ¿Y si no les gusta? ¿Y si ven a través de mí? Maestro se rió entre dientes, sus ojos brillaban con confianza. Te verán, Elise. Y eso es todo lo que podemos esperar cuando creamos, transparencia del alma. A medida que la galería se llenaba, una sinfonía de voces rodeaba mis pinturas. Floté cerca, un fantasma detrás del velo de mi seudónimo, observando cómo se desarrollaban las reacciones. Una pareja se detuvo frente a una de mis piezas más grandes, un paisaje marino tumultuoso que se sintió como mi obra definitoria. Es como si el artista nos hablara directamente a nosotros, dijo la mujer, con los ojos clavados en el lienzo. ¿Puedes sentir la emoción? Su acompañante asintió. Hay una historia aquí, reflexionó. Un viaje. Es increíblemente poderoso. Sus palabras fueron un bálsamo para mi ansioso corazón, y me encontré acercándome poco a poco, atraído por su conversación como una polilla a una llama. Disculpe, interrumpí suavemente, no pude evitar escucharlo. Tienes toda la razón, hay una historia detrás de esa pintura. La pareja se volvió hacia mí, con la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Eres tú el artista?
preguntó el hombre. Dudé un momento antes de que la afirmación anterior del maestro me diera fuerzas. Sí, lo soy, dije, la mentira de la omisión sentada incómodamente en mi lengua. Eso es notable, exclamó la mujer. ¿Nos contarías sobre eso? Y así lo hice. Con cada palabra, sentí que el último de mis miedos se disipaba, reemplazado por la emoción de la conexión. Hablé del mar y sus muchos estados de ánimo, una metáfora de las complejidades del corazón humano. Hablé del coraje de enfrentar las propias profundidades, abrazar el tumulto y encontrar la paz en medio de las olas. A medida que el día se convertía en noche y la multitud crecía, el aire se volvía eléctrico con conversaciones y el tintineo de copas de vino. Se acercaba el momento de la inauguración del artista y el maestro me encontró con la mano apoyada en la espalda. «¿Estás listo?», me aseguró. «Este es tu momento». El galerista llamó la atención y la sala cayó en un silencio de expectación. Tomé mi lugar a su lado, mi corazón un tambor frenético en mi pecho. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando en el espacio sagrado, «el artista que todos han estado admirando esta noche se llama». Hizo una pausa, mirándome en busca de una señal, y sentí que la gravedad del momento se asentaba sobre mí. «Adriana», dije, mi seudónimo un frágil escudo que estaba a punto de ser bajado. Cuando di un paso al frente, los aplausos fueron atronadores, los rostros de la multitud se iluminaron de agradecimiento y sorpresa. Ya no era una creadora anónima, era la artista que mostraba su alma al mundo. Y en ese instante comprendí el verdadero poder del arte, no solo para sanar al creador, sino para tocar los corazones de los demás, para hablar el lenguaje universal de la emoción. La exposición no fue simplemente una muestra de mi trabajo, fue una revelación de mi verdadero yo, una celebración del viaje de la sombra a la luz. Y mientras hablaba con los visitantes, compartiendo las historias detrás de cada pieza, sentí que los restos finales de mi antigua vida desaparecían, dejando atrás al artista que siempre estuve destinado a ser. La galería, ahora repleta de entusiastas del arte y críticos por igual, era un mar de murmullos y exclamaciones silenciosas donde mi seudónimo, Adriana, se había convertido en un nombre en boca de todos. Floté entre la multitud, parte de ella pero distinta, mi corazón atrapado entre la emoción del anonimato y el deseo de reconocimiento. A medida que avanzaba la noche, sentí que el peso de mi inminente revelación me presionaba. Maestro había dispuesto que el clímax de la noche fuera el desenmascaramiento de Adriana, y cuando se acercaba la hora, el galerista me hizo una señal con un asentimiento discreto. Ya era hora. La habitación se quedó en silencio mientras golpeaba suavemente su vaso. El timbre era un faro para que todas las miradas se dirigieran hacia el pequeño escenario en la parte delantera de la galería. Me senté a su lado, con las manos juntas al frente, ocultando su temblor. «Señoras y señores», comenzó el galerista, con su voz grandiosa y cálida, «todos hemos quedado cautivados por las impresionantes obras de Adriana, una artista que nos ha traído un mundo vívido a través de sus pinturas». La multitud murmuró su acuerdo, una ola de asentimientos y sonrisas inundó la habitación. «Pero», continuó, «Adriana no es solo un nombre. Ella es una presencia entre nosotros, un talento que ha caminado por esta sala, compartiendo sus ideas y su visión. Y ahora, es hora de que ella dé un paso adelante». Una pausa embarazosa permaneció en el aire, cargada de anticipación. Mi pulso se aceleró, un ritmo entrecortado que pareció resonar con el latido colectivo de la habitación. El galerista se volvió hacia mí, con una sonrisa de aliento en su rostro. «Por favor», señaló, «revélate a nosotros». Con una respiración profunda que se sintió como mi primera inhalación verdadera en años, di un paso adelante. La multitud se separó mientras me dirigía al centro de la sala, cada paso era una declaración de mi nuevo coraje. «Buenas noches», dije, con la voz firme a pesar del tumulto interno. «Soy Adriana». Un suave jadeo recorrió a la multitud. Sus ojos se abrieron y un silencio eléctrico nos envolvió. Luego, desde el fondo de la habitación, una voz rompió la quietud.
¿Elise? Era Paul, mi esposo, su expresión era un tapiz de confusión y asombro. Empujó a través de la multitud, mis suegros detrás de él, sus rostros reflejando su conmoción. Sí, dije, enfrentándome a su mirada con una nueva determinación. Soy Adriana, pero también soy Elise, tu esposa, la artista que nunca conociste. Pero, ¿cómo? Edith tartamudeó, su mano revoloteando hacia su pecho. ¿Cuándo lo hiciste? Sonreí, con una mezcla de calidez y un toque de picardía en mis ojos. En los momentos tranquilos, temprano en la mañana y tarde en la noche, cuando el mundo dormía, estaba despierto, pintando, soñando, convirtiéndome en quien soy ante ti como ahora. Paul se acercó, sus ojos buscando los míos. No tenía idea, susurró, la revelación surgiendo en sus ojos. Lo sé, dije en voz baja. Y lamento mantener oculta esta parte de mí. Pero necesitaba saber que podía hacerlo, que mi arte, ese yo, podría valerme por mí mismo. El silencio fue roto por los aplausos, una estruendosa cascada que llenó la tribuna. Mis suegros, todavía en shock, se unieron, aplaudiendo vacilantes pero ganando convicción. Maestro se acercó, sus ojos brillaban de orgullo. Verán, se dirigió a la multitud, el arte tiene el poder de transformar no solo el lienzo, sino vidas y relaciones. Esta noche, somos testigos no solo de la presentación de un artista, sino del renacimiento de una persona. Los aplausos aumentaron una vez más, y mientras miraba alrededor de la sala, vi admiración, sorpresa y, para algunos, un reflejo de la inspiración que sentían. Mi revelación fue más que una victoria personal, fue un testimonio del coraje que reside en todos nosotros, el coraje de revelar nuestro verdadero yo y abrazar lo desconocido. En ese momento, los límites entre mis dos mundos, el que nací y el que había creado, se fusionaron en una existencia hermosa y armoniosa. Y cuando Paul tomó mi mano, apretándola con un nuevo respeto, supe que la vida nunca volvería a ser la misma. Había salido de las sombras hacia la luz, mi identidad ya no era un secreto, sino una celebración compartida de la verdad, el arte y el espíritu humano indomable. A medida que los invitados finales salían de la galería, la noche se instaló a nuestro alrededor como un suave chal. Las revelaciones de la noche habían dejado el aire cargado de una especie de magia, de las que anuncian nuevos comienzos. Las pinturas, que alguna vez fueron solo una expresión esperanzadora de mi mundo interior, ahora soportaban el peso de mi verdad desvelada. Paul se detuvo junto a mi pieza más preciada, un lienzo donde la luz y la sombra bailaban en un abrazo eterno. He estado mirando esto toda la noche, dijo, su voz un susurro de asombro, pero ahora, es como si lo estuviera viendo por primera vez. Me uní a él, de pie uno al lado del otro. Es el amanecer, expliqué, siguiendo las líneas y los colores con los ojos. El momento justo antes de que la luz rompa el dominio de la noche. Se trata de la esperanza, lo desconocido y el coraje para enfrentar ambos. Él asintió, entendiendo que amanecía en su mirada. Es hermoso, Elise. Lo eres, verdaderamente increíble. Sentí florecer una calidez dentro de mí, un resplandor que parecía hacerse eco de la luz de mi pintura. Gracias, dije, con el corazón lleno. Por verme, realmente verme. Maestro, empacando sus propias pertenencias, se detuvo a mirarnos. El mundo es diferente hoy en día, reflexionó en voz alta. El sol saldrá sobre un artista que ha encontrado su lugar no solo en el mundo del arte sino en los corazones de quienes más importan. Edith se acercó, sus ojos suaves, las esquinas arrugadas por la emoción. Nunca lo había entendido antes, admitió, extendiendo la mano para tocar suavemente el marco de la pintura. Pero esto me habla de una manera que no puedo expresar del todo. Lamento no haberte visto antes, Elise. No hay nada que perdonar, le aseguré, conmovida por su sinceridad. Todos vemos las cosas cuando estamos listos para verlas, ni un momento antes. El galerista vino a unirse a nuestro pequeño círculo con una amplia sonrisa en su rostro.
Esta ha sido una de las inauguraciones más exitosas que hemos tenido en años, dijo, con los ojos iluminados de emoción. La gente ya pregunta cuándo volverá a aparecer Adriana. Intercambié una mirada con el maestro, transcurriendo una conversación silenciosa entre nosotros. Adriana definitivamente volverá, dije con confianza, pero esta vez no se esconderá. George juntó las manos, su reserva anterior reemplazada por un entusiasmo juvenil. Bueno, seré el primero en la fila para ese programa, declaró. ¿Quién lo hubiera pensado? Mi nuera, la artista. La risa que siguió fue un sonido curativo, una melodía que parecía significar el fin de viejas narrativas y el comienzo de otras nuevas. Salimos de la galería al aire fresco de la noche, con las estrellas en lo alto dando testimonio de la transformación que había tenido lugar. El camino de regreso a la cabaña fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos, el suave silencio del mar acompañándonos. La luna, una delgada media luna, colgaba baja en el cielo, una sonrisa celestial por el camino por delante. Una vez dentro, Paul me abrazó, su abrazo fue un bastión de apoyo. No puedo creer que casi me perdí esto, dijo, te extrañé. Me recosté para encontrarme con su mirada. No te perdiste nada. Apenas estamos empezando. El nuevo amanecer nos esperaba, no solo una metáfora de la mañana que vendría, sino de la vida que nos esperaba. La artista, una vez escondida en las sombras, ahora estaba a la luz de su nuevo amanecer, lista para pintar el mundo con los colores de su alma. Y mientras miraba a los ojos a mi familia, mi corazón cantaba sabiendo que estaban conmigo, ansiosos por ver la belleza que daría vida.